Ok, vamos a continuar. Bueno, vinieron unos cuantos. Ahora tengo 26. Seguimos. Ok, ya ustedes saben entonces que esta línea de saturación. O sea, todo lo que está aquí es líquido saturado. Si ustedes baja aumenta la temperatura, aumenta la presión de saturación. Entonces, línea de saturación. Todo eso ahí es líquido saturado. Antes de ahí, o debajo de esa línea, son líquidos comprimidos. Ok, aquí son líquidos comprimidos. Este es líquido saturado. Esto es una mezcla cuando comienza a evaporarse el líquido, un cambio de fase. En los cambios de fase, la presión no cambia porque es su presión de vapor. La temperatura no cambia porque es su temperatura de evaporación. ¿Ok? Por eso esa línea es constante. Hasta que llegue a la línea de vapor saturado, que es la temperatura y presión de saturación, pero del vapor. Y de ahí en adelante se calienta o aumenta la presión y va a pasar el gas a ser sobresaturado o sobrecalentado. Sobrecalentado, que también decir sobresaturado también es correcto decir. ¿Ok? Entonces, algunas consecuencias. Vamos a ver acá, bueno, vamos a ver esa grafiquita, que es importante esa grafiquita, para ver cómo se construye. ¿Cómo se construye? Bueno, Giselle, ya yo no le doy más entrada y se ha hecho como 10 intentos por entrar, no sé qué pasa. ¿Ok? Entonces, a una determinada presión, ya dijimos, hay una temperatura de saturación. Del mismo modo, a una determinada temperatura, existe una presión de saturación, que son igual, o sea, que van juntas. Van juntas. Entonces, esa se llama presión de saturación. Por ejemplo,
A una presión de una atmósfera, que son 101.325 kilopascal, que es una presión de una atmósfera, la temperatura de saturación del agua es de 99.97 grados a una atmósfera. Mientras que a una temperatura de 97 grados, la presión de vapor es esta. Entonces, a esta presión, esta es la temperatura de saturación. A esa temperatura, esta es la presión de saturación. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, de la tabla de saturación, en la tabla de saturación se van a mostrar, Dios mío, ¿cuántos son? En la tabla de saturación se muestra la presión de saturación en función de la temperatura. ¿Ok? Esas tablas están disponibles prácticamente para todas las sustancias que se utilizan uso común en termodinámica. ¿Ok? En la tabla 3.1 se ofrece para ilustración, para el agua, una lista parcial que se sacó de la tabla de ese tipo que la vamos a ver ahorita. Ahí se indica la presión de cambio de fase del agua, que es la ebullición o condensación, a 25 grados, que debe ser de 3.17 kPa, o sea, casi vacío. Y la presión de vapor debe ser 3.976 kPa, o sea, 40 atmósferas. Una atmósfera es 101.325 kPa, kilopascal se llama kilopascal. Entonces aquí tenemos para el agua, ¿verdad?, presión de saturación, que es donde ya casi va a hervir el agua a distintas temperaturas. Esta es la presión de saturación del agua a 10 grados bajo cero. Y así va aumentando hasta 8.000 kPa a 300 grados. A 200 grados tengo 40 veces o 40 atmósferas. A 200 grados, mire todo lo que baja, más o menos como unas 15 atmósferas, más o menos, tenemos un día por 101. Entonces, cómo va cambiando la presión de saturación con la temperatura. Estas son correspondientes, o sea, a esta presión está la temperatura de saturación. Eso está en una tabla, que la vamos a ver luego. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya ustedes saben, oye, ¿cuántos son, Dios mío, que van a entrar? ¿Cuántos son que tenemos? Déjenme ver. Ah, no, pues nada más 28. Déjenme pasarle la lista ahora, antes de que se me vaya a olvidar ahorita. Y déjenme sacarle una foto a la pantalla. Un momentito, por favor. Porque con esta es que yo lo voy a pasar a lista. Ahí. Bueno, no hay más nadie para acá. Qué raro, ahí caben todos. Ah, no, ahí no caben todos. ¿Qué se me hizo, Dios mío? ¿Qué se me hizo? Cuando entró alguien ahí se fue. Bueno, seguimos. Cuando alguien entre, volverá. Claro, está minimizada por ahí. Ahorita la encuentro. Ok. Entonces, recuerden que yo lo dije ahorita. Cuando ya se convierte, cuando ya llegó a 100 grados, comienza a evaporarse, el calor que entra se llama calor latente de vaporización. Un sólido, cuando usted lo calienta hasta que se funda, la temperatura ya no cambia. Ya no cambia hasta que se funda. Porque tiene una temperatura de fusión. Entonces, cuando comienza a fundirse, hay una mezcla de sólido y líquido cuando se está fundiendo. Cuando ya se funde todo, entonces la temperatura que usted le agrega, el calor que usted le agrega, se va a llamar calor latente de fusión. Cuando comienza a fundirse, porque ya no aumenta la temperatura, se llama calor latente de fusión. Es la cantidad de energía que se absorbe durante la fusión. Se llama calor latente de fusión. Porque la temperatura no aumenta. Y equivale a la cantidad de energía liberada durante la congelación. Es lo mismo. De modo similar,
La energía absorbida durante la evaporación se llama calor latente de vaporización, que equivale a la energía liberada durante la condensación. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque la temperatura de evaporación es para convertirse en vapor. Ya no cambia temperatura. El calor es para convertirse en vapor. Y cuando ese vapor se condensa, tiene una temperatura de condensación. Cuando se sigue condensando, la energía que se libera se llama calor latente de condensación. O sea, es la misma, pero en sentido opuesto. ¿Ok? Entonces, durante ese proceso de cambio de fase, es obvio entonces que la presión y la temperatura son propiedades que dependen una de otra y que están íntimamente relacionadas. Por eso se dice que la presión, la temperatura de saturación es una función de la presión de saturación. Y al revés también, que la presión de saturación es una función de la temperatura de saturación. Entonces, una gráfica de temperatura de saturación y presión de saturación que se muestra en la figura 312 se llama curva de saturación, en la 312. Entonces, esta es la curva de saturación. Presión de saturación contra temperatura de saturación, me da esta curva de saturación de vapor, de líquido, vapor, de una sustancia pura, cualquiera que sea. Ah, fue que salió ahí la pantalla. Pero no sé por qué no me queda aquí minimizada. No entiendo de verdad. Vamos a ver si sale aquí. No sale minimizada ahí. Para yo ver la pantalla y sacar la foto. No entiendo por qué no sale minimizada. Tiene que estar por ahí en algún lugar. Si yo minimizo todo, ¿qué se hizo? Vamos a ver. Bueno, esa es la curva de tensión y temperatura y esta es la curva de saturación. ¿Ok? Ahora vamos a analizar la consecuencia de la dependencia entre la temperatura y la saturación. ¿Qué significa eso? ¿Ok? Se mencionó que una sustancia a una presión específica hervirá a una temperatura de saturación también específica correspondiente a esa presión de saturación. Ese fenómeno permite controlar la temperatura de ebullición de una sustancia de manera sencilla, claro, cambiando la presión. Solamente controlando la presión ya usted va a tener la temperatura de evaporación. Si usted aumenta la presión externa, la temperatura de evaporación va a aumentar. Por eso es que se ablandan rápido los alimentos, una olla de presión, porque la temperatura del líquido va a aumentar, la temperatura del agua va a aumentar, y el vapor que quede ahí arriba va a haber sobrecalentado. Aumenta la presión, de la temperatura de evaporación aumenta. ¿Ok? Eso tiene muchas aplicaciones en la práctica. Se van a presentar algunos ejemplos luego. O sea, lo que está detrás del impulso natural para lograr el equilibrio de fase es a permitir que cierta cantidad de líquido se evapore, que eso actúa tras bambalina. ¿Qué es lo que eso significa? Lo que está detrás es el impulso natural para lograr el equilibrio de fase. Eso es lo que impulsa a la presión y a la temperatura de saturación a ser iguales, para que haya un equilibrio en la fase. Ese equilibrio en la fase se va a lograr solamente en la línea de saturación. O sea, una lata sellada de líquido refrigerante de 134A, que está en una habitación a 20 grados centígrados, si la lata ha permanecido mucho tiempo en la habitación, se supone, ¿verdad? La temperatura del refrigerante va a ser la de la habitación, que va a ser 25 grados centígrados. Ahora, porque se llega a tener la misma temperatura en el ambiente, aunque sea un refrigerante. ¿Ok? Es lo que está caliente. Por su estado natural es más frío. Si usted le quita la tapa, eso se va a enfriar. Ahora, si la tapa se abre lentamente y se deja escapar algo de refrigerante, la presión de la lata va a comenzar a bajar hasta alcanzar la presión atmosférica. Porque adentro está a alta presión. Usted ve, si usted mantiene la lata, si usted sostiene la lata, va a ver que la temperatura baja mucho. ¿Por qué baja mucho? Porque bajó la presión. ¿Ok? Incluso se forma hielo. Entonces, cuando se escapa un gas que está a presión, se congela la boquilla donde está saliendo el gas. Porque la temperatura es muy bajita.
porque si baja mucho la presión, su temperatura de saturación va a bajar igual. Incluso dice, se puede formar hielo en la parte externa del envase, se puede formar hielo. Un termómetro que se introduce en la lata registra una temperatura de 26 grados bajo cero cuando la presión baja a una atmósfera, que es la temperatura de saturación del refrigerante CO34A. Esa es la temperatura de saturación, menos 26 grados centígrados. O sea que la temperatura del refrigerante permanece en menos 26 hasta que se evapore todo. ¿Por qué? Porque esa es su temperatura de saturación. ¿Ok? Otro aspecto de ese interesante fenómeno físico es que un líquido no se evapora a menos que absorba energía en una cantidad igual al calor latente de la vaporización. Si no absorbe energía, no se va a evaporar. Ahora, que la absorba rápido o lento, y eso es otra cosa. Por eso, si usted deja agua ahí en el ambiente, el agua va a tener una temperatura más bajita. Si usted deja agua tirada en el piso, se va a secar con el tiempo. ¿Por qué se seca? Porque el agua es más fría que el ambiente. Entonces esa agua va a ganar energía del ambiente, porque el ambiente está a una temperatura más alta. Y se va a evaporar cuando alcance suficiente calor como igual al calor latente de vaporización. ¿Ok? Que en este caso del refrigerante es 217 kJ por kilogramo. Por lo tanto, la tasa de evaporación del refrigerante va a depender de la velocidad con que se transfiera ese calor hacia el refrigerante. Si se transfiere rápido, ese calor se evapora rápido. Si se transfiere lentamente, se evapora lentamente, obviamente. Por ejemplo, el nitrógeno, que es un vapor, si usted lo comprime hasta que se vuelva líquido, él va a evaporarse a presión atmosférica a una temperatura de 196 grados bajo cero. Eso es de la tabla que la vamos a aprender a utilizar. Esto significa que la temperatura del nitrógeno líquido expuesto a una atmósfera debe ser de 196 grados centígrados, porque una parte del nitrógeno se está evaporando y no va a cambiar de temperatura hasta que se evapore todo. Por eso la temperatura de evaporación del nitrógeno es de menos 196 grados centígrados. ¿Ok? ¿Se entiende, verdad que sí? Sí. Sí, maestro, sí. Muy bien. Entonces, por eso esta sustancia se usa en estudios científicos que requieren baja temperatura, como por ejemplo la superconductividad. Los conductores son mucho mejor conductores a muy baja temperatura, porque la conductividad térmica disminuye con el aumento de la temperatura, pero aumenta con la disminución de la temperatura. Y se utiliza ese nitrógeno en procesos criogénicos. O sea, criogénico es congelación a una temperatura bien baja. Hay gente que ha comprado, ha hecho contrato para cuando se muera congelar su cuerpo a temperatura, a esa temperatura para que no se descomponga, con la esperanza de que cuando llegue la tecnología para resucitarlo, va a resucitar con el mismo cuerpo. Profesor, Dígame. eso que usted acaba de decir lo usaron con Walt Disney. Yo lo leí. Así mismo es. En Estados Unidos hay un negocio muy grande que tiene muchísimos cuerpos criogénicos, o sea, guardados en temperatura bajísima, no solo con nitrógeno, utilizan otros refrigerantes todavía más fríos para que no se descompongan y están en latencia, están ahí como latentes. Incluso algunos de ellos, me parece que eso no se dice, lo congelaron vivo, o sea, se murió al congelarlo. Y se supone que cuando lo despierte va a estar vivo. se supone, ¿eh? Bueno, el nitrógeno absorbe la transferencia de calor del aire hacia la sección de prueba y se evapora isotérmicamente, o sea, sin perder calor, al tiempo que conserva constante la temperatura en la cámara, que es esta cámara que está acá. Entonces, aquí está 196 grados bajo cero nitrógeno en esta cámara. ¿Ves? Nitrógeno líquido. Eso es increíble. Esto es un aislamiento perfecto.
Entonces, si se evapora, ese va evaporando poco a poco y la temperatura no cambia. Ok. Bien, otro aspecto interesante de eso. Oye, pero ¿cuánta gente que son que van a entrar? Ahora mismo hay 30, 29, son los mismos 29. Ok. Lo que yo voy a hacer, miren bien, voy a dejar de presentar para sacar la foto, porque ahora hay dos cámaras, o sea, dos pantallas llenas, que hasta eso tiene Zoom, que debiera permitirle a uno poner cualquier cantidad de gente, como ocurre en Google Meet. En Google Meet, yo le puedo poner hasta 100, hasta 200 personas, salen todas en una misma foto chiquitita, pero eso sí. Entonces, le saco esa foto y le saco esta otra porque ahí hay 4 más. O sea, son 25 y hay 29. Y le voy a pasar ahorita la lista. Okay. Vamos a seguir presentando. Wow, ya son 9:30. Ok. Ya saben entonces que esto que vemos acá, temperatura y presión, esta es una gráfica de temperatura y presión. Y este es el inicio de enfriamiento aquí. A 100 kPa de presión y 25 grados. Comienza a enfriarse. Y al enfriarse baja el volumen y la temperatura se mantiene constante porque va cambiando de fase. Y este es el final del enfriamiento cuando está a 0 grados centígrados y esta presión de 1 kPa. De 0.61 kPa. O sea, por debajo de la presión atmosférica, en vacío. En vacío. Ok. Vamos a ver entonces los diagramas de las propiedades para procesos de cambio. Hay un diagrama temperatura-volumen, que fue el que vimos, que tiene isobáricas. Las isobáricas son estas que son la misma presión. ¿Ves? Esta es una isobárica, esta es otra isobárica. Fíjense, esta región de aquí es de líquido comprimido. Pero todos estos puntos de acá, usted une todos estos puntos de acá y va a tener la línea de saturación. Esos puntos son puntos saturados, de líquido saturado. Y estos puntos acá son puntos de vapor saturado. Entonces usted une esta línea con una, entonces esquinita, todos esos ángulos con una línea y baja por ahí uniendo con una línea, va a tener aquí la línea de saturación y aquí va a tener de líquido y aquí línea de saturación de vapor y esta línea horizontal en el medio es la mezcla. Y este punto que está acá se llama punto crítico. Ese punto crítico es, oiga bien, que para el agua son 373 grados Kelvin, acá, grados centígrados, y una presión de 22 milipascal, megapascal, milipascal, perdón, kilo, mega, pascal. O sea, si fuera milipascal, fuera una M chiquita. Okay, megapascal, una presión alta. Entonces, en vez de kilo, mega. Y esta línea de aquí a aquí, mientras menor es la presión, más amplia es la zona de mezcla. ¿Ok? Ese proceso de cambio de fase en una presión de una atmósfera se describió con detalle en la última sección que ya lo vimos, la figura 311 se representó mediante un diagrama TV. Ahora se repite este proceso, pero para presiones, a diferentes presiones para elaborar el programa. O sea, temperatura, volumen a diferentes presiones y vamos a hacer el diagrama. Está casi hecho el diagrama. El diagrama es unir todos esos cálculos acá y estos ángulos de acá. Y va a tener la línea de saturación, punto crítico y línea de saturación de vapor. ¿Ok? Aquí vamos a alcanzar, se colocan pesas sobre el cilindro, un émbolo, hasta que la presión dentro sea de una megapascal, sea una presión alta. Presión a la que el agua tendrá un volumen específico un poco más pequeño al que tenía cuando la presión era de una atmósfera. ¿Ok? A medida que se transfiere calor al agua bajo esta nueva presión, entonces el proceso seguirá la trayectoria muy similar
a la que vimos ahorita con la presión de una atmósfera, como se muestra en la figura 316. O sea, acá, en una atmósfera, que sería, bueno, una atmósfera sería, estamos hablando de que un mega es un poquito menos que una atmósfera. Entonces va a seguir el mismo proceso que vimos allá. En cada presión va a tener el mismo proceso, pero a una distancia diferente. Y se va a construir el diagrama. Esto aquí es líquido, eso es líquido saturado, esto es cambio de fase, esto es vapor saturado. Estas presiones acá son menores que la presión crítica. Este es el punto crítico. Esta es la presión crítica, esta es la temperatura crítica y este es el volumen crítico. Esas propiedades críticas son cuando ya en las fases están juntas. Ahí tenemos vapor, líquido y saturación juntos. Por eso se llama punto crítico, que se utiliza para calcular la presión, la temperatura y el volumen reducidos. O sea, dividiendo la presión real entre la crítica, tengo la reducida, que es una presión adimensional, que me sirve eso para escalamiento. ¿Ok? Luego, se llama punto crítico y se define el punto en el que los estados líquidos, saturados y vapor saturado son iguales. En ese punto, el punto crítico. O sea, la temperatura, la presión y el volumen específico de una sustancia en el punto crítico se llaman precisamente temperatura crítica, presión crítica y volumen específico críticos para una sustancia pura. Y las propiedades del punto crítico son 22.6, como lo vimos acá, 22.6 milipascal, 373.95 grados centígrados son las condiciones críticas. Y el volumen específico crítico son los metros cúbicos por kilogramo. Recuerden que el volumen específico es lo inverso de la densidad. Para el helio, esos valores son 0.23 menos 267. Entonces hay una tabla completa de todas las condiciones críticas de las sustancias puras. Eso está en el apéndice, la tabla A1, están todas esas sustancias. Vamos a buscar la tabla A1. Aquí todas las 119 para que no se me olvide ahorita. Busco las tablas en el apéndice y busco la tabla A1. Vamos a aumentar aquí para que se vea mejor. A1, tabla A4, en la A1 tengo esas propiedades críticas. Entonces, aquí yo tengo, en la A1, tengo para estos gases, tengo la constante de los gases, ¿verdad? Para cada uno de ellos, no debiera variar la constante de los gases, pero R 0.082, atmósfera, grados Kelvin, atmósfera litro, grados Kelvin, moles abajo, ¿verdad? Entonces, esta es la capacidad calorífica y este es a presión constante, este es volumen constante. Pero eso no son, que la A1, no, ahora sí, perdón. Ok, entonces, mire, para el agua, esta es la fórmula, esta es la presión molecular, esta es la constante de los gases, la constante del gas para el agua, y tenemos entonces la propiedad del punto crítico, esta es la temperatura crítica, esta es la presión y este es el volumen específico. En el punto crítico de su gráfica, cada uno de estos gases que están acá, o líquidos que se convierten, que cambian de estado, tienen su propia gráfica. Esta gráfica vimos aquí, en la 119, esta que vemos aquí, cada una de esas sustancias tiene su propia gráfica. Por eso hay una carta o una gráfica o una tabla para cada sustancia. ¿Ok? Entonces, ese diagrama, que es temperatura y volumen, a presiones constantes,
Aquí vemos cómo, fíjense aquí, esta es el punto crítico. Este es líquido saturado, este es vapor saturado, esta es región de mezcla saturada, líquido vapor. Región de mezcla saturada que tiene una calidad. La calidad es el porciento de vapor que hay acá. Va aumentando su calidad en la que va para allá. La parte que va quedando, la parte cuando está así, hay cero vapor y mucho líquido. Entonces, cuando la línea está por aquí, todo esto que está aquí es líquido y esta partecita es vapor. Cuando ya llega allá, todo se convierte en vapor y ya no hay líquido. Por la calidad es la cantidad de vapor entre la cantidad de líquido, se llama la calidad. Y esa es la gráfica de presión y temperatura. Presión y volumen, da temperatura y volumen. Entonces, en temperatura y volumen, aquí tenemos línea de isobárica, o sea, presión constante. Pero la de presión y temperatura y volumen tenemos las de isotérmica. Estas son de temperatura constante, son isotérmicas. Entonces, igual, solo esas dos curvas, presión y volumen, y estas líneas son las isotérmicas, o sea, temperatura constante, y estas son temperatura, volumen, y estas son las de presión constante. Esa interrumpida, esas que son discontinuas. ¿Ok? Ahí usted tiene que leerlo esto para entender. Usted lo entiende, obviamente, porque eso es demasiado elemental. Quedan 10 minutos y ya no vamos a volver más, quedan 8 minutos. ¿Dónde se aplica? Vamos a ampliar, perdón, los diagramas para incluir la fase sólida. Porque recuérdense que esto era líquido saturado, vapor saturado y mezcla saturada. Esto es líquido comprimido y esto es vapor sobrecalentado. ¿Ok? Ahí no está el sólido. Vamos a hacer el sólido. Ok. Supongamos, ¿verdad? Que tenemos este diagrama. Aquí tenemos los sólidos. Si aumenta la presión contra el volumen a una temperatura y varía la temperatura, el sólido se comienza a licuar y tenemos una fase de sólido líquido. Si sigue aumentando la temperatura, porque recuerda que la temperatura va a partir del líquido, tenemos la gráfica a partir del líquido. Luego aquí se convierte en líquido. Si sigue calentando, este líquido va a convertirse en una mezcla de vapor y líquido. Si sigue calentando, ¿qué va a pasar a vapor saturado? Sólido que se derrite, es una mezcla sólido-líquido. Esto es todo líquido. Esta es la mezcla líquido-vapor. Si sigue calentando, entonces comienza el vapor, todo vapor, y este es el punto crítico. Y esto que está aquí es sólido más vapor, ahí no hay líquido. ¿Te ves? Esto es sólido más vapor. Por lo tanto, esta línea de acá es de cambio de fase de sólido a vapor, que se llama sublimación. Por ejemplo, aquí vemos esta, que si tenemos aquí el sólido, y aquí el sólido más líquido, esto es líquido, tenemos esta línea de aquí, que es la que de sublimación. Esta línea que está aquí, perdón, es de sólido a líquido, hasta que se convierte todo en líquido y volvemos otra vez a la línea. Y esta línea es triple. Esta línea tiene los tres, líquido, vapor y sólido. Ok, ahora vamos a ver. Este es en el punto triple. Una cosa, el punto triple, vamos a verlo aquí en este gráfico. ¿Te ves? Este es el diagrama de presión-temperatura. Este diagrama que estábamos mirando acá es un diagrama de presión y volumen. En uno de presión y temperatura es más fácil usted visualizar las tres fases. ¿Ok? Esto es sólido. Esta es una línea de sublimación. O sea que un sólido, usted lo calienta, pero no hasta fundirse, que se puede sublimar. O sea, pasar de sólido a gas. Directamente. Pero esta es la línea de fusión del sólido. O sea que ahí comienza a fundirse. Comienza a fundirse. Aquí se expande al congelarse el líquido y aquí las sustancias se contraen al congelarse. Y esta es la línea de fusión. La línea de fusión del sólido se convierte en líquido. Y esta es la línea de vaporización donde el líquido se convierte en vapor. Esto aquí abajo es vapor. Y este es el punto crítico, que era el punto que vimos ahí arriba, en presión y temperatura. Y este punto donde están los tres estados, sólido, líquido y vapor, se llama punto triple.
Usted se da cuenta entonces que el sólido, si aumenta la temperatura, se sublima, luego se funde y ya es líquido. Si aumenta la temperatura al líquido, si sigue aumentando la temperatura, usted ve este líquido, usted le aumenta la temperatura, se va a evaporar para acá y todo se va a convertir en vapor. Todo esto acá es sólido. Todo esto acá es gas. Esta parte es sólido y líquido y esta parte de aquí es la línea de fusión. Y esto es líquido y vapor. Entonces, la procesión, estas son las zonas de los tres estados al mismo tiempo. Ok. Ahora va a ver la superficie PVT, o sea, presión, volumen, temperatura, juntos en un solo gráfico que tiene que ser tridimensional. Obviamente. Este es el sólido, este es sólido líquido, aquí se convierte todo en líquido. Este es el punto crítico, que es todo líquido. Esto es sólido más vapor, porque pasa de sólido a vapor por sublimación. Aquí tenemos sólido y líquido, y este es el punto que está la línea triple, este es el punto, la línea triple. Esta línea triple es donde están los tres, está sólido, líquido y gas. Ok, aquí tenemos líquido más vapor, que es la zona de mezcla, y todo esto aquí es vapor. Este es el punto crítico, todo esto es vapor, y esto aquí es gas. Fíjense que así aumenta la temperatura, así aumenta el volumen y así aumenta la presión. Y ese vamos a ver, esa zona superficie, PVT, es una sustancia que se contrae al congelarse. Esta es la curva PVT, es una sustancia que se expande al congelarse. Es ligeramente diferente. Este se encoge cuando se evapora. Se encoge. Cuando se congela, se encoge. Y este se expande cuando se congela. Hay algunas sustancias que se congelan. Entonces, todas esas propiedades que hablamos están en unas tablas que están al final, que son las tablas de las propiedades de las sustancias. ¿Dónde están todas sus propiedades? ¿Cuáles propiedades están ahí? Temperatura de saturación, presión de saturación, temperatura de vaporización. Está su volumen específico, no densidad, volumen específico. Están también la entropía, la entalpía. Están los calor latente de vaporización, calor latente de fusión, calor latente de condensación. Todo eso está en esas tablas. Obviamente está también el peso molecular de cada uno, porque son sustancias puras. ¿Ok? Entonces explican la entalpía, lo que eso lo vamos a ver en la próxima. ¿Ok? La entalpía. Luego vamos a ver como definición la entropía solamente ahora porque lo vamos a ver después. ¿Ok? Entonces siempre hay un diagrama, ya sea presión, volumen o temperatura, volumen, y es muy parecido. Aquí tenemos otro diagrama que es presión o temperatura con volumen, ustedes que es la misma. Esto es líquido saturado, punto crítico, vapor saturado. Y esto aquí es líquido más vapor, saturado los dos. Que entonces agrega presión y temperatura, dan más o menos iguales los gráficos, como ustedes lo pueden ver. ¿Ok? Entonces atrás tenemos esas tablas, esos ejemplos, y eso lo voy a asignar para que lo estudien y lo suban a la plataforma como tarea. ¿Ok? Como tarea. Yo les voy a decir cuáles van a subir. Todos van a subir. ¿Ok? Luego está vapor sobrecalentado. Estas propiedades, vamos a decir, ya vimos vapor saturado, líquido comprimido, que está por debajo de la línea de saturación. Estamos estado de referencia y valores de referencia que son para cada uno. Usted tiene un punto de referencia porque siempre tenemos una escala. Entonces, ¿cómo llenar esta tabla? En este ejemplo, le enseñan a usar la tabla. ¿Ok? Esto es un estado A, B, son diferentes estados para una misma sustancia. O sea, dice, para el agua determine las propiedades faltantes y las descripciones de la fase en la siguiente tabla. Por ejemplo, esto es A. Yo tengo 200 kPa. Yo tengo que ir a la tabla con 200 kPa y buscar la temperatura que corresponde. Y buscarle la energía interna que está aquí, que son kilojoules por kilogramo.